Hola, buenos días. En el marco de este congreso que estamos desarrollando, convocado por la RIUL, la Red Internacional de Universidades Lectoras, tenemos el placer de presentar esta entrevista, conversatorio, con la galardonada escritora Cristina Jurado, que supone un placer estar con ella esta mañana para debatir, intercambiar pareceres y que nos ilustre con su experiencia y sin duda sabiduría en el tema para sobre todo divulgar estas cuestiones de ciencia ficción, literatura fantástica, terror y otros géneros que tienen más tendencia vanguardista y bueno, y que todos los asistentes al congreso tengan una información privilegiada que luego les permita seguir ahondando en estos tópicos. Bueno, ustedes tendrán una presentación, un currículum vitae de Cristina Jurado, pero bueno, les introduzco que es una escritora, traductora, editora española de fantasía y ciencia ficción, como he dicho, galardonada con varios premios importantes, Ignotus, 3 veces por Supersonic, además de mejor artículo, mejor cuento, mejor novela. Es decir, es una prolífica escritora y dentro del marco que nos ocupa, pues yo creo que va a encajar perfectamente esta situación. Bueno, pues sin más dilación, pues procedo, te doy la bienvenida y procedo a plantearte una cuestión un poco marco para ver si, y luego ya entraremos en profundidad. Entonces, desde tu punto de vista, si podemos, valga la paradoja del término salud en estos tiempos de COVID, si podríamos, si desde tu punto de vista, te tutearé, podríamos hablar de un estado de salud, un estado de la cuestión de estas situaciones de ciencia ficción, literatura fantástica, terror, otros géneros, si nos puedes introducir tu punto de vista. Muchas gracias, Eduardo, por esta estupenda introducción y antes que nada quiero agradecer que me hayáis invitado para compartir un poco sobre bueno, pues la literatura, el tipo de literatura que me apasiona. Espero pues, poder compartir con todos los que nos están viendo algunas cuestiones, alguna información que les pueda ser útil. Sobre lo que me comentas, hablando del estado de salud de estos géneros, que son géneros no realistas y por lo tanto no solamente se ciñen a la ciencia ficción, fantasía y el terror, aunque son los más conocidos, hay otros subgéneros que son también limítrofes y que a lo mejor luego podemos hablar un poco sobre ellos. Realmente, y refiriéndome a tu metáfora sanitaria, yo creo que podemos hablar de dos pacientes. Por una parte está el mundo de los creadores, de los autores y autoras que se dedican a escribir, y está el mundo editorial de las editoriales que bueno, pues se dedican a publicar y hacer llegar a los lectores este tipo de obras. Me gustaría diferenciar ambos, porque si por una parte el mundo de la creación creo que hoy en día es uno de los más interesantes y vibrantes que hemos vivido en mucho tiempo, y no solamente en España, sino también a nivel internacional, porque creo que poco a poco este tipo de literatura que, bueno, nosotros en fantasía, ciencia ficción y terror, para no decir toda esta parrafada, decimos literatura de género, que es una manera de referirse a este tipo de literatura porque procede del género negro que, digamos que por ahí empezó un poco a desvincularse de lo que sería pues la literatura realista. Como decía, los autores y autoras de literatura de género a nivel internacional, pero bueno, vamos a centrarnos sobre todo en lengua española y en España, hoy en día gozan de relativa buena salud en el sentido de que hay muchísimas voces, voces ya consolidadas y voces nuevas. Tenemos una buena cantera, pero desgraciadamente todavía, pues por la consideración de la literatura de género como una hermana menor de la alta literatura, pues quizás todavía no han conseguido el reconocimiento de la crítica y del público que yo creo que se merecen, porque creo que hoy en día las obras a las que tenemos acceso tienen una
llegan a tener una muy buena calidad y evidentemente hay de todo, pero creo que se ha llegado a producir obras verdaderamente interesantes. Luego también podemos hablar de algunos títulos y algunos ejemplos. Por lo tanto, es muy complicado vivir de escribir este tipo de géneros en nuestro país. Creo que fuera de nuestras fronteras, bueno, dependiendo de exactamente qué países o qué tradiciones literarias, no es exactamente igual. Creo que en Latinoamérica es un poco también la misma tónica, pero por ejemplo en el circuito anglosajón es mucho... hay más recursos, los autores tienen más recursos para poder vivir de su trabajo. Cuentan con, bueno, pues con más herramientas. En el caso de las editoriales es muy interesante lo que sucede en España. Existe un gran número de microsellos, de pequeñas editoriales, incluso yo diría que hasta medianas editoriales, o sea, de tamaño medio. Y hay algunas muy conocidas que pertenecen a grandes conglomerados editoriales que también, evidentemente, juegan un papel importante en el ámbito editorial en estos géneros. Tienen a veces sellos o subsellos dentro de su propia organización o estructura o directamente, pues, digamos que tienen colecciones. O sea, están las dos opciones. Y como digo, lo que es interesante es la actividad de los sellos más pequeños, que son, pues como he dicho, microsellos, sellos independientes, indies, etc. Hay muchas acepciones. Estos sellos lo que consiguen es hacer llegar al público obras que probablemente no llegarían si tuvieran que pasar por el circuito, digamos, más convencional, a través de agentes y llegar a los grandes sellos. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden permitirse tomar más riesgos, con lo cual pueden llegar obras que son un poco más arriesgadas, que son un poco más vanguardistas, que intentan, en inglés se dice to push the limits, o sea, romper un poco los límites y más allá. Esto no quiere decir que las grandes y medianas editoriales no lo hagan, pero de alguna manera están un poco más presionadas por las ventas, al tener que alcanzar un determinado número de ventas, porque bueno, pues son empresas que se rigen por las reglas del mercado, bueno, como todas, pero quizás están más... son más presa de este tipo de dinámicas y no tienen tanta margen de maniobra como las más pequeñas. Las pequeñas editoriales pueden hacer o pueden permitirse hacer, o a veces es que lo único que pueden permitirse es hacer tiradas más pequeñas, con lo cual el esfuerzo es un poco más flexible, ¿no? Y más llevadero. Entonces, lo que sí es muy interesante es que en los últimos años han aparecido un montón de nuevas voces, sobre todo procedentes de colectivos que hasta hace relativamente poco no tenían una gran presencia ni en las nominaciones a los premios, ni en las publicaciones, y me refiero sobre todo a las autoras. Hay muchas nuevas voces femeninas, esto se ha visto en los últimos años, por ejemplo, en el palmarés de los premios Ignotus, que son los premios que concede la Asociación Española. Se llama Pórtico, pero bueno, la acepción larga es Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Concede todos los años y también se puede ver en los premios Kelvin, que son los que concede el Festival Celsius, que es otro festival internacional muy importante de ciencia ficción, fantasía y terror, que tiene lugar todos los veranos en Avilés. Con autores y autoras de primera fila nacionales e internacionales. Bueno, pues tanto estos como también el premio Celsius, que no se debe confundir con el Festival Celsius, es el premio Celsius que concede la Semana Negra de Gijón, pues también en estos últimos años se ha visto una mayor cantidad de nominaciones de obras de autoras y por lo tanto también ha habido en ocasiones pues han ganado estos premios. Yo misma gané el año pasado el premio Ignotus a la mejor novela y me convertí en la primera mujer que lo ganaba. En fin, esto quiere decir que hay un cambio generacional y también un cambio para dar cabida a la diversidad que está presente en nuestra
en nuestra sociedad. Y eso es lo que te puedo decir en concreto sobre lo que es el estado, digamos, de salud, que es lo que me preguntabas, y si quieres luego podemos ampliarlo por géneros, etcétera. Bien, muchas gracias. Creo que ha quedado muy claro esa primera aproximación, esa primera perspectiva. Y yo como conversador o interlocutor, escuchando tus palabras y esa diferenciación entre escritores y luego editoriales, inevitablemente, pues por mi deformación educativa y cuestiones de promoción de lectura y futuro de lectura, que es un poco lo que estamos tratando en el Congreso, sí me planteaba o quería hacerte la cuestión referida a qué parecer tienes tú como escritora sobre el impacto que puede tener lo transmediático en relación con esas obras. Es decir, el hecho de que un mismo texto pueda fluctuar en diferentes formatos, desde tu punto de vista como escritora, ¿es un apoyo? ¿Puede suponer un perjuicio? ¿Es otra realidad? No lo sé, es decir, o puede dispersar la atención de un lector oyente, de un lector concreto. ¿Qué perspectiva tienes? Porque parece ser que, claro, es evidente que actualmente lo audiovisual y cómo fluctúa el texto es una realidad. Tenemos casos, bueno, también son grandes casos mediáticos, ¿no? El caso de Rothfuss o el caso de Martin, que no llegan a terminar sus obras y es el medio el que supera sus obras, aunque ellos digan que están asesorando. Entonces, ¿qué parecer tienes en este sentido? Bueno, al tratarse de obras que en general tocan temas anticipatorios, prospectivos, en realidad se trata de un tipo de contenido que encaja muy bien con este tipo no sé cómo llamarlo exactamente, multiformatos o multiversiones o distintas modalidades de contar y de hacer llegar la historia a la gente. Es que no sé si llamar espectadores porque depende de cómo. También hay videojuegos, por ejemplo, no debemos olvidar que hay obras como El Brujo de Witcher, creo que se ha traducido por El Brujo, que también que procede, primero fue una novela de Sapkowski, una novela que después se convirtió en videojuego y que ahora pues, ha tenido una adaptación a una serie. Entonces, realmente creo que sí hay géneros que pueden encajar muy bien este tipo de formatos, es pues, este tipo de literatura, que de alguna manera lo que trata es de empujar los límites de la imaginación, con lo cual creo que está perfectamente pensada y capacitada para proponer contenidos además que se adapten a este tipo de formatos. Hay que pensar que, por ejemplo, la generación actual, y bueno, la mía y posteriores, nos hemos criado ya con el videoclip, con una cultura muy audiovisual y por lo tanto eso también influencia nuestra manera de escribir y eso también no solamente se refleja en las obras que escribimos, sino en las posibles adaptaciones. Creo que hay mucha gente que escribe que de alguna manera, no sé si piensa ya en que sus historias pueden ser adaptadas, pero sí que hay un cierto uso del lenguaje y de los tropos que tiene mucho que ver con esta cultura audiovisual. Entonces creo que no pienso que disperse, pero creo que de alguna manera lo que puede hacer es canalizar la atención de mucha gente que hasta ahora a lo mejor no había pensado que este tipo de literatura le podía interesar y que después de ver Juego de Tronos o una película o una serie basada en una obra de ciencia ficción le puede interesar y puede decir, bueno, pues a lo mejor quiero saber de dónde procede esta historia y voy a leer más sobre de este autor que me ha gustado mucho. Creo que puede servir de puerta de puerta y de presentación, ¿no? De cara a conocer o a dar a conocer a los autores y a las autoras.
Bien, es un enfoque por tu parte aperturista, ¿no? Que pretende, Sí, es abierto, pero ya sabes que hay puristas o sí. lectores que indican que, bueno, que si se ha hecho un sacrilegio al adaptar la obra y que si ese punto de vista, bueno, pues hay diversidad. En este caso, cada uno opina Sí. lo que quiere sobre los productos. Lo importante es tener el producto y analizarlo críticamente para Ujú, ver qué te aporta, porque al final no deja de ujú, ser un texto en diferentes formatos. Bueno, ujú, hablando de diversidad, y bueno, pues tengo aquí una pregunta que sería si hay nuevas temáticas que se ujú, insertan en estas obras de género, como estamos hablando. Es decir, ujú, hay temas nuevos, como puede ser precisamente la diversidad, como pueden ser las orientaciones sexuales, si se ujú, introducen y si se van introduciendo, ¿de qué forma? Es decir, ¿de una ujú. forma, podemos decir, timorata o es de una forma ya convencida de que son temas relevantes de la sociedad contemporánea y que Ujú, deberían ser tratados en ese ámbito de ficción que supone el ujú. texto que recibe el lector? Bueno, yo creo que en realidad en toda la historia de la literatura universal estos temas se han tratado quizás más veladamente porque no se podía hacer directamente, pero siempre ha habido obras que entendíamos que a lo mejor no se explicaba o no se daba a entender de una manera explícita, pero había, bueno, pues había relaciones no normativas que se mostraban o que se sugerían. Y yo creo que eso lo que ha cambiado hoy en día es que eso ya no hace falta sugerirlo, sino que se habla directamente o abiertamente. Y lo que creo que se está intentando hacer de una manera inteligente por mi parte, yo creo que es bastante inteligente, es pues no insertarlas en plan, bueno, tenemos que insertar, tenemos que incluir aquí una relación no normativa o tenemos que incluir aquí un personaje transexual o tenemos que... No, yo creo que al final es todo mucho más orgánico porque de lo que se trata es de mostrar la realidad en la que vivimos. Y en cuanto a la diversidad, no solamente hay diversidad de orientaciones sexuales o de identidades sexuales en personajes, en tramas, en relaciones, también hay una diversidad de temas que no solamente tratan pues los que hasta hace poco han sido los más, digamos, populares, como las distopías, estas famosas distopías de las que todo el mundo habla, con el cuento de la criada, de Margaret Atwood, etcétera, sino que hay nuevas propuestas, hay nuevas, bueno, pues una voluntad por llevar la narrativa hacia otros terrenos que son quizás más esperanzadores y en este sentido tenemos, bueno, por una parte el climate change fiction, que es toda la ficción relacionada con el cambio climático, que será un tema está muy presente en en nuestra vida cotidiana y que preocupa mucho. Esto se ve en obras de autores pues, como Kim Stanley Robinson, pero también en autores españoles como estoy pensando en Emilio Bueso, en Cenital. Yo misma he escrito Clorofilia, que es una novela corta que escribí hace un par de años, también hablo sobre estos temas. Hay muchos autores y autoras que están ahora mismo decantándose por bueno, pues tratar ese tipo de temas que también de alguna manera incluyen un interés por, bueno, por abordar cuestiones sociales, económico-políticas. Esto es inherente también a los géneros no miméticos, aunque no, a veces no sea muy obvio, pero está ahí. Cierta crítica hacia el presente y la manera en la que tenemos de gestionar los recursos. Y también hay miradas esperanzadoras, como decía antes, miradas que se podrían o que hoy, actualmente se suelen conocer bajo el epígrafo, la etiqueta del solar punk. El solar punk intenta ofrecer opciones o alternativas que no sean tan pesimistas, sino que sean un poco más optimistas y positivas sobre el futuro. De qué manera podemos abordar los desafíos bueno, que tenemos a nuestro alrededor, nos inquietan, pues las epidemias, la sobrepoblación, etcétera, etcétera,
¿de qué manera lo podemos abordar de una manera más o de una forma más integral, de manera que se aporten soluciones, que no sea siempre todo lo negativo, todo lo malo que nos va a pasar, sino intentar, bueno, pues eso, proponer alternativas. Yo creo que eso es interesante porque de alguna manera se deja atrás el pesimismo que ha estado, digamos, presente en este tipo de obras hasta hace relativamente poco. No han desaparecido, evidentemente, pero bueno, hay un movimiento cada vez más importante de autores que están intentando sobreponer. Y además, no solamente proponer cosas, sino autores de lugares que hasta ahora apenas pues, habíamos tenido en nuestro radar bajo la lupa, desde Asia, desde África, el afrofuturismo, el sinofuturismo de Asia, como digo, gente de India y de Pakistán, gente de Oriente Medio, gente de Latinoamérica, o sea, tradiciones literarias que hasta hace poco pues prácticamente no cultivaban la ciencia ficción tal y como la entendemos nosotros y ahora se están decantando por ofrecer obras en este sentido, ofrecen también una mirada diferente, que yo creo que eso también es muy importante porque recoge también la diversidad, ¿no? Diversidad no solamente, como decíamos antes, de identidades y de orientaciones, sino también de temas y de voces a nivel internacional. Muy interesante. Como ven, estoy en silencio recibiendo la información y procesándola. Y bueno, pues como proceso esa información, me gustaría que desde tu perspectiva de escritora, siempre a veces yo comento el hecho de que la generación de una ficción, de un texto de ficción, a veces o inevitablemente lleva apareado algo del autor, alguna vivencia del autor. Entonces, esa vivencia del autor, por lo que estás comentando de esos temas más adaptados a nuestra realidad, etcétera, mi pregunta sería si hasta qué punto el autor, el creador, en este caso creador, escritor, cómo se involucra en esos temas. Es decir, lo voy a plantear de esta manera, si surgen de él o de ella, en este caso de ti, es decir, surge una motivación por adentrarme en esos temas y recrear esa realidad y llevarla a una ficción para resolver unos problemas o plantearlo de esa manera, o viene dado también por una influencia social. Me parece que la sociedad te tira para que escribas sobre esas situaciones, no lo sé. Te hablo de un poco desde no desconocimiento, pero sí desde el punto de vista de no ser escritor. Bueno, yo creo que cualquier rama del arte y de la cultura no puede desgajarse de su vertiente social. O sea, somos seres sociales, somos ciudadanos al final y no podemos extraernos de la sociedad. O sea, todo lo que hacemos y todas las decisiones que tomamos a la hora de crear nuestras obras están vinculadas a nuestra propia visión de la realidad y nuestra posición en la sociedad y cómo entendemos las relaciones familiares y sociales, creo, o por lo menos yo lo veo así. Es cierto que lo que vives tiene que influir, bueno, yo creo que cualquier persona que ejerza cualquier trabajo, lo que vive alrededor le influye, o sea, no puede, como dice una amiga mía, con qué cuchillo se separa tu realidad de lo que haces. No puedes hacer, o sea, no puedes, aunque lo intentes, siempre todas tus vivencias, todo de lo que eres testigo y todo lo que experimentas, de alguna manera se va a ver reflejado en tu obra, más o menos. En mi caso en particular, yo vivo desde hace muchos años en un país del Golfo Pérsico, los Emiratos Árabes Unidos, donde el clima es extremo y las soluciones que hay que buscar para poder sobrellevar ese clima y estas condiciones tan duras, pues hace que, de alguna manera, tengas que, todo el mundo, no solamente yo, tengas que utilizar tu imaginación y tu creatividad. Entonces, eso es muy bueno. Actualmente en los países del Golfo
hay algunas de las estructuras arquitectónicas más modernas que existen en el mundo. Y eso quiere decir que se ha entendido que no podemos permanecer en el siglo anterior, que hay que continuar, hay que progresar y para eso hay que adaptarse. Yo creo que al final de lo que se trata es de utilizar la creatividad y la imaginación, como decía, para hacer avanzar el mundo, que al final la propia ciencia necesita también de imaginación y de creatividad. O sea que al final todo es uno para, bueno, pues para seguir hacia adelante. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, sí, perfectamente. Lo que pasa es que me evoca más preguntas y no quiero Claro, extenderme demasiado porque si entrásemos en la perspectiva occidental, claro, oriental, y bueno, iríamos por otro derrotero, pero bueno, siempre hay sí. foros para debatirlo. Bueno, yo creo que hasta el momento va muy bien la entrevista en cuanto para el espectador, si queremos denominarlo así, o el usuario. Hemos planteado un poco un panorama, sí, sucintamente hemos visto el panorama. Luego se ha hablado de la emergencia de esas autoras en este tipo de literatura. Hemos visto cuestiones relacionadas con los temas. Hemos accedido brevemente a la perspectiva de nuestra escritora, que tenemos aquí entrevistándola. Y yo creo que procede hablar de alguna obra o dos Sí, obras, lo que quiera nuestra sí. invitada, para que ilustre de alguna Ujú, manera a nuestro usuario, a esa persona que está viendo esta ujú. entrevista, y que nos pueda aportar las obras que ella considere, que nos dé pinceladas para Ujú, motivar a ese posible potencial lector que tiene interés, ujú, pero que a lo mejor no ha tenido oídas de esas posibles lecturas, y que de la ujú. mano de una escritora que conoce el género y conoce las publicaciones y conoce la calidad de esos textos, pues nos puede dar esas pinceladas y realmente sería muy interesante para, como digo, para el que está viendo la entrevista. Cuando quieras, pues nos ilustras en este caso. Pues muchas gracias. Os voy a mostrar a todos y a todas este libro que es Alucinadas. Es la primera antología de relatos de ciencia ficción escritos exclusivamente por mujeres en español. Y yo tuve el placer y el privilegio de editarla junto con mi compañera Leticia Lara Palomino, que es una bloguera muy, muy importante en España, que espero que todos seáis si queréis conocer un poco sobre la ciencia ficción y la fantasía de terror. Esta iniciativa, bueno, esta es una edición que hizo la editorial Sportula. Nosotros convocamos una convocatoria, valga la redundancia, en el 2014 pensando que bueno, no iba a tener demasiado eco y tuvimos, bueno, nos llegaron muchísimos relatos de todas partes del mundo y al final elegimos 10 y tuvimos además la enorme suerte de que la inmensa y maravillosa autora argentina Angélica Goroditcher, una de las grandes damas de la ciencia ficción, nos dejara reproducir uno de sus relatos, que es A la luz de la casta luna electrónica, muy, muy divertido, con mucha crítica hacia el machismo y muchos clichés de la ciencia ficción de la Edad de Oro. Y lo que conseguimos con esta antología fue que muchas autoras se animasen a escribir y a mandar sus relatos porque entendían que era un espacio propio y en el que se les iba a dar se les iba a dar la atención que a lo mejor en otras antologías no se les había dado, no porque no haya habido antologías anteriores, pero había las antologías hasta hace, por lo menos hasta que surgían Alucinadas, la mayoría eran autores con muy, muy pocas autoras. Entonces yo creo que esto sirvió para activar un poco el interés de las autoras que siempre han escrito, pero no se animaban a enviar sus manuscritos a las editoriales. Hay un total de 10 relatos de autoras de España y algunas de Latinoamérica. Concretamente hay 2 de Latinoamérica, Teresa Pemira de Echeverría, que además ganó la convocatoria porque ofrecíamos un pequeño premio para la persona la autora que considerásemos que había escrito el cuento más interesante. Son todos interesantes, pero bueno, había que darle premio a alguno. Y Laura Ponce, que también es argentina,
que, de Teresa Pemira, el relato es La Terpsícore y Laura Ponte escribió La Tormenta. Después quiero simplemente, que no se me olvide ninguna, citar a Felicia Martínez, que escribió el relato La Plaga, Yolanda Espiñera con el método Sewell, Nieves Delgado con Casas Rojas, que además ganó ese año, el año posterior, el Ignotus al mejor cuento, Lola Robles con Mares que cambian, la autora Sofía Rey con Text, Laila Martínez con Bienvenidos a Croatoan, Marian Woman con el cuento Black Isle, Carmen Torras con Memoria de equipo y, como digo, el relato de Angélica Gorovicher. ¿Qué es interesante de esta antología? Bueno, pues que aquí hay ejemplos de todo tipo de temáticas, desde ciencia ficción relacionada con el clima y con los efectos de planetas que tienen zonas con ciertas propiedades. Hay aproximaciones a culturas alienígenas donde hay más de una identidad sexual, mejor dicho, más de 2 o 3 o 4 o 5 identidades sexuales. Hay viajes en el tiempo y paradojas. Hay el uso de la realidad virtual en el ámbito legal, en el ámbito legal. Existe también, en el caso de Casas Rojas de Nieves Delgado, se habla de la utilización de androides como no sé muy bien cómo explicarlo de una manera elegante, como compañía femenina para las personas que desean comprar los servicios de esa compañía femenina. Y el uso del lenguaje o la evolución del lenguaje en el futuro, en el caso por ejemplo, de Tech de Sofía Rey. En fin, hay una gran cantidad de temas que creo que ofrecen una buena variedad tanto de temáticas como de miradas, como de utilización de distintos recursos para, digamos, adentrarnos en los temas que la ciencia ficción ha tratado siempre y trata ahora. O sea, que hay cosas más clásicas y hay textos un poco más vanguardistas. Y el segundo libro que quiero destacar es uno de Nieves Delgado también. Es una novela corta que también ganó el Ignotus a la mejor novela corta. Y esta obra es muy especial porque habla sobre el uso de la realidad virtual con fines, digamos, terapéuticos, que es algo que yo pues, no había visto hasta que leí el libro, por ejemplo, por lo menos en español. También habla también incluye algunos personajes con identidades sexuales no normativas, con lo cual es también muy interesante porque bueno, pues los incorpora de una manera muy natural en el texto. Habla de la memoria, la fragilidad de la memoria, de las relaciones familiares. Es muy interesante cómo normalmente Nieves le suele interesar mucho ese tipo de temas de cómo la tecnología influye en nuestras vidas, que es un tema universal de la ciencia ficción, pero yo creo que ella consigue plantear cuestiones relacionadas con la identidad, con las relaciones familiares y sociales y de pareja, y creo que lo hace muy bien además. O sea, que yo las recomiendo, creo que estas dos las recomiendo. Y aparte, las he recomendado especialmente porque son de autoras y creo que, bueno, como hay tantísimas obras de autores que de sobra conocidos en España, pues yo creo que es una buena manera también de reivindicar el labor de las autoras. Bien, perfecto. Es un recorrido lo que yo creo que lo que demanda el espectador o el que está viendo, porque básicamente ha glosado perfectamente ambas obras y yo creo que has atraído a esos posibles lectores a esos textos con esos tópicos, como se ha mencionado, y tópicos muy actuales y depende de cómo se miren. Unos pueden ser aterradores u otros pueden ser esperanzadores. Claro, hablamos de la realidad virtual como le tenemos miedo, podemos considerarla como algo positivo
Bueno, en todo caso siempre está la expectativa del lector y Sí. siempre está el usuario que le va a dar sentido a esos textos. Lo importante, como digo yo siempre, es conocer los textos, es decir, que los Ujú, textos se den a conocer y que las personas tengan sí, un espectro de lecturas a los que acceder y a los que poder manejar, no un ujú, pensamiento único, que sea un solo ujú, texto y con este texto sobrevivo. Pues no, hay ujú, más cosas que ver. ujú. Bueno, al hilo de lo que estamos comentando, claro, hablamos de obras en castellano, obras en español, español-castellano, me da igual. Hay iniciativas, hay cuestiones que proyecten esta literatura escrita en nuestra lengua hacia países donde no sea la lengua principal. ¿Cómo está el panorama? Porque claro, Hispanoamérica, España, sí, podemos manejar los textos, pero puede ir más allá, podemos salir un poco de nuestro espacio o el mercado y la globalización es todavía contundente. No lo sé si lo he Bueno, formulado bien. sí, hay algunas iniciativas. Poco a poco se van presentando proyectos que permiten aunar esfuerzos y llevar a cabo iniciativas transnacionales, pero muy poco a poco, porque los mercados hasta ahora, aunque pueda parecer que en el caso del español tenemos Latinoamérica relativamente a la vuelta de la esquina y sería muy fácil que los libros de ambos, de España y de la América Latina, se pudieran consumir en ambos lugares, pues no es así. A veces es muy complicado que los libros que editamos aquí se puedan hacer llegar allí y al contrario. No sé por qué, nunca he sabido exactamente por qué esto sucede así. Creo que tiene que ver algo, bueno, pues con los propios mercados que son menos porosos de lo que nosotros pensamos. Pero sí que es cierto que en algunas ocasiones ha habido situaciones en las que ha habido colaboraciones, siempre a nivel de pequeñas, por lo menos las que yo conozco mejor, de pequeños sellos. Por ejemplo, en España hay un sello valenciano que es la máquina que hace ping, que edita en España, o mejor dicho, imprime en España una revista argentina que se titula Próxima. Justamente una de las autoras de Alucinadas, que es Laura Ponce, es la editora jefe. Y pues lo que hacen es allí una edición en Argentina y luego en España se ha editado a través de la máquina que hace ping. Esto me parece interesante como manera de, bueno, pues de compartir contenidos, de hacerlos eh, eh, disponibles al mercado en ambos países. Pero también estoy muy emocionada por formar parte de una nueva iniciativa que es la revista Constelación. Esta revista es una revista que, bueno, está a punto de... Hemos lanzado hace muy poco, pero vamos con vistas al 2021. Es una revista bilingüe, es decir, todos los textos de fantasía, ciencia ficción, terror y demás subgéneros híbridos que se mueven por esos derroteros van a estar van a aparecer en ambos idiomas, en inglés y en español, de manera que la persona que compre la revista podrá leerlos en uno u otro idioma y podrá servir no solamente para acercar al mercado anglosajón a textos de autores en español, no solamente de Latinoamérica, sino del Caribe y de España, sino que también pues, autores de estos países podrán leer en español a algunos autores bueno, pues de la tradición anglosajona. A ver, traducciones en ambos sentidos. Yo colaboro en esta iniciativa y bueno, estoy encantada porque creo que es algo muy necesario. Es una revista que va a ser cuatrimestral y van a salir 4 números al año y cada uno va a ser temático con unas determinadas temáticas predefinidas para, bueno, pues para aunar textos que alrededor de un mismo tema. Creo que esta es algo que no teníamos hasta ahora y que en algún momento la revista que yo misma edito, que es Supersonic, ha intentado en algunos momentos. En un principio, cuando surgió Supersonic en el 2015, teníamos contenidos en inglés y en español, muy pocos en inglés, pero los teníamos. Y los mezclábamos un poco con los contenidos en español,
no había una parte solamente en inglés y una parte solamente en español. Todos los textos estaban un poco mezclados porque intentábamos que la gente, pues, de pronto se encontrara algo en inglés. Bueno, pues voy a intentar leerlo. En fin, era una especie de experimento. Después vimos que la gente prefería, o que los lectores preferían tener los contenidos separados por idiomas, pues poníamos todos los contenidos en español en una parte y posteriormente todos los contenidos en inglés. Y luego hicimos un par de números exclusivamente en inglés, con todos los contenidos, bueno, la mayoría eran relatos en inglés, de manera que cualquier persona de cualquier parte del mundo los puede consultar, puede adquirir estos números, porque Supersónica es una revista digital. Creo que este tipo de iniciativas al final son las que permiten proyectar el trabajo de la narrativa española, o la narrativa en español, no quiero ciñir solamente a España, la narrativa en español más allá de las fronteras de los países en los que se produce. El mismo Alucinadas conseguimos, con una iniciativa de micromecenazgo, producir una versión en inglés que se llama Spanish Women of Wonder y que está también disponible. Entonces, esto también ha permitido a muchas personas acercarse a estos cuentos, personas no solamente de países anglosajones, sino personas de otros países que pueden leer en inglés, pues no sé, de Francia, de Italia, etcétera, y que se han acercado a estas autoras, en este caso, a través de la versión en inglés. Como pueden ver, o escuchar, o visionar, Cristina Jurado es una entusiasta y además es una emprendedora que no debemos perder. Es decir, todo lo que ha comentado en sus iniciativas hay que tener en cuenta que conlleva una gran cantidad de tiempo y sobre todo de implicación. Pero afortunadamente las iniciativas existen y están a disposición de todas las personas y mantienen viva la llama de esta literatura y de estos textos para que sean accesibles y pues sobre todo para que la gente pueda compartir y encontrar foros que a veces no es tan fácil. Entonces cuando uno encuentra un foro que es afín a él, disfruta y sobre todo le pide a estas personas con iniciativa que continúen, que no lo dejen, que no abandonen a ese posible lector. Bueno, hasta ahora pues, yo creo que es una entrevista fenomenal. Lo único que el Congreso nos limita en el tiempo, entonces debemos ir concluyendo. Y yo le pediría a Cristina que concluyese a lo mejor con, no sé, dotando, es que aconsejar no me gusta que aconseje, sino que dote de alguna, sí, de alguna premisa que ella tenga tanto como escritora, como lectora, y como entusiasta de lo que hemos comentado, de literatura, de ciencia ficción, fantástica, terror, todos los subgéneros que ha mencionado. Es decir, si quiere dar para terminar, darle al espectador una premisa, un pensamiento, algo que realmente haga de colofón a esta estupenda entrevista que hemos desarrollado. Bueno, es muy difícil resumir en una sentencia, en una frase, algo que me apasiona, que es este tipo de literatura. Me gustaría poder trasladar a todos los que nos ven la pasión que a mí me pues me pierde muchas veces. Creo que cuando pensamos en la ciencia ficción, sobre todo en la ciencia ficción, pero también en la fantasía y de alguna manera también el terror, pensamos muchas veces en el futuro, en lo desconocido, en lo que nos inquieta y creo que ya vivimos de alguna manera una situación que muchas veces hemos leído en libros de ciencia ficción o de terror, de fantasía, que es bueno, pues la pandemia en la que estamos todos sumergidos a nivel global. Y yo creo que una forma quizás de abordar algunos de los temas que nos inquietan, que nos preocupan, que nos interesan hoy en día, la pueden proporcionar los libros o las obras de ciencia ficción, fantasía y terror, porque no solamente se habla del futuro, sino que se habla muchas veces de nuestro presente proyectado hacia el futuro y nos permite estas obras reflexionar, que creo que es algo muy necesario hoy en día. Entonces, también quiero romper una lanza en favor de
de la literatura de género, como decía antes, porque aunque nosotros no lo creamos, algunos autores que viven en países donde a lo mejor no existe la libertad de expresión que existe en nuestro país, a veces la única manera de abordar ciertos temas es a través de estos géneros no realistas. Es la única manera de circunvalar la censura, por ejemplo. Entonces, la labor que se ejerce o que ejercen este tipo de literatura va mucho más allá de lo que nosotros podríamos pensar. No solamente literatura escapista o de aventuras o que nos hace pensar en otros planetas y en otras civilizaciones, es también literatura sobre nuestro presente y las distintas maneras a las que nos podemos adaptar a situaciones complicadas y extremas. Entonces, por eso yo animo a todo el mundo a que si conoce a algún autor en su, bueno, pues en su país o en su continente, pues que se acerque a su obra, que le dé una oportunidad, porque creo que le va a gustar y que no va a poder dejar de estar enganchado o enganchada a este tipo de contenidos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Creo que hemos hecho nuestra pequeña contribución al Congreso y espero que los congresistas sigan disfrutando de intervenciones como la que hemos tenido ahora y también pues, con el resto de cuestiones de este evento. Bueno, pues muchas gracias y despedimos a Cristina, que ha sido un placer estar con ella en esta entrevista. Muchas gracias a vosotros.